Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Ay, Hola chicos, hola, ya. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Sociología de la Empresa. Ya vamos avanzando poco a poco, cada vez más en su materia y bueno, es un placer estar con ustedes nuevamente. Quiero que esta sesión, que se trata de recordar lo que vimos la sesión pasada, y fortalecer todo lo que vimos la sesión pasada, podamos platicar de todo lo que anduvimos hablando la semana pasada y vamos a recordar, ¿sí? Vamos a recordar que en primer lugar vimos algunas posiciones más importantes de la empresa, los 10 puestos claves en la gestión empresarial. Así que recordemos, por favor, que en primer lugar hablábamos de los chiefs executives. El asunto, estamos hablando de los directores ejecutivos, ¿sí? Eso sería básicamente la primera propuesta, el primero, perdón. Y estas personas son los responsables de la gestión de la dirección administrativa de una empresa, ¿sí? Son los que van a administrar la empresa. De igual manera, son los que van a tener una serie de habilidades muy desarrolladas con la comunicación. Van a buscar que esta comunicación les permita desarrollar sus ideas, sus planes y sus metas para todo lo que llevan a cabo. De igual manera, generan el cambio, ¿sí? Cambio de objetivos. Son los que van a llevar los cambios de objetividad. En segundo lugar, tenemos la gerencia financiera. Perdón. La gerencia financiera, que va a ayudar a los líderes a identificar soluciones de ahorro, costos, optimización de los beneficios. Luego, en tercer lugar, está el gerente comercial, que es el CSO, Chief Sales Officer, el jefe de la venta de oficinas. Él es el que posee el cargo máximo dentro del departamento de ventas. Y su función principal es implementar los planes estratégicos de las ventas. En cuarto lugar, tenemos al gerente de servicios administrativos. Los ejecutivos que se dedican a los servicios administrativos son los que planifican no quiero abrir aquí mi drive.
Bueno, estas personas, ¿sí? Son las que planifican y coordinan las necesidades que puede tener una empresa para lo que sería su buen funcionamiento, ¿sí? Su organización de reuniones y el mantenimiento de la oficina. Los gerentes de marketing sería el siguiente. Y estos gerentes van a crear campañas nuevas, administrar al personal para ejecutar los planes, gestión de equipos, liderar diseño, manejo de proveedores, distribución de asuntos, gerente de compañía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a hacer un alto y vamos a escuchar las jerarquías de la empresa. Mi nombre es la profesora Anaís. Estamos saben que cualquier situación, chicas, ¿cómo se llama? Como tal, para ver que no hayan quedado. Una persona no se siente bien, quiere, en la top lo vemos en primera instancia como algo que vamos a poder ser. Bueno, que surge a partir del modo en que tenemos el concepto. Una estructura social es una formación, ya sea de manera física o si nos vamos a poder ser mejores o irse a la quiebra. Muchas empresas se van a la quiebra por esta situación. No hay un buen trato y la gente se va. Ok, estructura social. Recordemos el concepto. Se los voy a poner aquí para que vayamos viendo, ¿vale? Social es una formación, ya sea de manera física o simbólica, que surge a partir del modo en que se relacionan los elementos que se componen. Social, por su parte, es aquello vinculado a la sociedad, un conjunto de individuos que comparten una cultura y conviven dentro de acuerdo a normas en común. Aquí estamos hablando de la estructura organizacional de la empresa. Todos quieren o deberían, ¿verdad?, seguir las características que representan a la organización. A eso ya le llamaríamos una estructura social en el deber ser. Todos la siguen y todos están de acuerdo, o bien algunos tratan de llevarlo a cabo. La idea de estructura social se utiliza en el terreno de la sociología. Así se denomina a la forma adoptada por el sistema que se crea a partir de las relaciones que mantienen los integrantes de una sociedad. Dichas relaciones sistemáticas propician el desarrollo de una cierta estructura social. Entonces, conforme vaya desarrollándose la conducta de cada grupo de trabajo, se va a formar una estructura social. Y esa estructura social empieza con el grupo con el que se están dirigiendo hasta llegar a todo el conjunto de personas dentro de la organización. Porque recordemos que somos un equipo, toda la empresa es un equipo. Entonces, todos debemos de ir hacia el mismo objetivo. Ok, aquí lo que la ponente nos quiere decir es que precisamente hay una estructura que es un conjunto de personas las cuales tienen cosas en común, ¿sí? Ya sea que trabajan en una empresa, ya sea que viven juntas, ya sea que están en la escuela. Entonces, todo esto permite que las personas puedan desarrollarse en ese grupo, pero hablamos de estructura cuando hablamos de las personas que se relacionan entre ellas mismas, ¿sí? ¿Cómo se relacionan las personas?
No es lo mismo cuando estamos en la universidad, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros. Cuando estamos en el bachillerato, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros. Y finalmente, en el trabajo, la estructura social que mantenemos ahí también va a ser distinta, no solamente para cómo nos llevamos con nuestros compañeros, sino también con nuestros jefes. O sea, en el mismo espacio, las relaciones son completamente distintas, ¿ok? Y si no está pasando, tendremos que observar el por qué nos está dando de esa manera para que se pueda dar. Porque si no, no llegamos al verdadero objetivo. Y recordemos que ahora los derechos humanos están más protegidos y casi por cualquier situación que antes era vista como normal, ahora sí se puede demandar a la empresa, y eso obviamente genera mala reputación, gastos innecesarios y pérdida de personal valioso. Ahora, ¿qué es una organización formal? Recordemos, la organización formal es aquella que es planificada y que establece un conjunto de normas, estructuras y procedimientos que permiten ordenar las actividades propias de la organización. La organización formal se basa en la división del trabajo, la definición de los distintos niveles de autoridad y la creación de canales de comunicación entre los trabajadores. Ahí, ¿qué canal de comunicación podrían utilizar ustedes? Váyanlo pensando. ¿Cómo le puedo hacer yo para que se dé una comunicación positiva y asertiva? Su estructura. Recuerden que una de las cosas más importantes que ustedes tienen que hacer en la empresa es comunicarse asertivamente, pero no es lo mismo comunicarse con el compañero que tengo al lado que comunicarse con recursos humanos o incluso comunicarse con el jefe, ¿ok? Son cosas completamente distintas. Por eso tenemos que buscar una forma de hablar de manera asertiva, ¿vale? ¿Qué quiere decir asertiva? Que sea efectiva, que pueda transmitir con claridad nuestros mensajes, o sea, que haya una claridad entre lo que yo estoy diciendo y entre lo que yo estoy pensando y lo que yo quiero transmitir, ¿sí? Porque en muchas ocasiones yo quiero decir una cosa y sin embargo estoy sonando muy violento. O sea, yo quiero decir, no te comas ese pudín de papas, o sea, pudín de papas, pudín de calabazas, porque está todo feo, se echó a perder ayer. Y en lugar de decirle eso, le digo, Ash, no te comas el pudín. Pero la persona va a pensar que le estoy diciendo eso con el tono que lo hice porque no quiero que se coma mi pudín, porque es mío, ¿no? Pero en realidad yo no me estoy preocupando por el pudín, sino, ¿por qué? Porque no quiero que esta persona se enferme. Pero entonces no hay una relación entre lo que quiero decir y lo que estoy haciendo. ¿Sí me entienden? Son dos cosas completamente distintas, ¿ok? Voy a escribirles hasta aquí todo lo que hemos hablado. Sí, permítanme porque ahora sí pudimos abrir el drive de nuestra... Ok, perfecto. A ver si no se nos traba. Ahorita les comparto pantalla porque ven que aquí es como... Ay, como una suerte. Ok, excelente. Entonces, vamos a seguir hablando de las empresas, de las posiciones. Voy despacito porque me lastimé el brazo derecho y tengo que estar escribiendo y manobreando con la mano izquierda. Ok,
Bueno, voy a compartirles pantalla porque parece que ahora sí tenemos suerte. Ven que llevamos como 3 semanas sin poder compartir pantalla. Eso es súper triste. A ver. A ver si todo bien. A ver si me sale. Exacto, están viendo la presentación de la pantalla. Perfecto. Perfecto. Entonces habíamos hablado de la estructura social. Ahora sí me van a ver escribir súper despacito. Estructura social. ¿Sale? ¿Qué es la forma? Ay, no se escribe. Bueno, no sé qué le está pasando a la pantalla. Creo que hablamos antes de tiempo. No quiere escribir. Está en... Ok, ya quiere escribir. Entonces, en primer lugar hablamos de la estructura social. ¿Sí? Y vimos que son grupos de personas. Estructura. Que son grupos de personas que nos permiten tener cierta comunicación. Ahora estamos hablando con esta ponente de la organización formal. Organización formal. A ver, nos falta un acentito. Excelente. Continuemos escuchando a la ponente. Su estructura y directrices está planificada por los administradores de la organización y se suele plasmar en documentos, normas, procesos y organigramas. A ver, una cosa es lo que tú dices y otra cosa lo que realmente pasa. Un problema muy cotidiano que se presenta también en las organizaciones es que se dicen las leyes, las reglas, pero el reglamento interno no lo dan a firmar. El reglamento interno es muy importante, así como las políticas de la empresa. Pero recordemos que el reglamento interno son las normas que va a seguir cada una de las áreas y las políticas son las que debería de tener todo el personal. Pero muchas veces dicen, sí, ya te las dije. No, a ver, fírmame de que estás de acuerdo, porque al rato es, no me acuerdo, ¿no? Y una situación como esa empieza a generar más y más problemas. ¿Por qué? Porque resulta que tú no tienes una justificación en la cual hayas aclarado ese punto. Todo lo que debe de conllevar con normatividad debe ser firmado, debe de ser aclarado y debe de ser ahora sí que consensuado, porque si nada más lo dice una persona y te dice resulta que el otro no se enteró, ¿no? Bueno, vamos a ver la forma en que todos los trabajadores estén en el mismo canal. Y si desde un inicio lo están aceptando y todavía te lo están firmando, no puede haber algún rechazo hacia eso, porque tú ya te estás protegiendo. Sí, les mencionaba el caso de las personas, de las empresas que sí están en contra como tal de las relaciones dentro de la organización. Entonces, muchos lo manejan en el reglamento interno precisamente para no estar como tal llevándolo a una injustificación o a un incumplimiento en los derechos humanos, porque el reglamento interno precisamente es de la empresa. Ya las políticas externas sí ya se dan a conocer, pero el reglamento interno tú lo aceptas y tú lo firmas, ¿no? La persona que entra lo está aceptando, por lo tanto no estás incumpliendo, porque esa persona lo está aceptando. Bueno, así es como lo manejan, se vería un poco como que, bueno, no me queda otra que firmar, pero ya queda a tu consideración y a tu decisión. Pero sí es una estrategia que utilizan las empresas para que puedan meter ese tipo de normatividades, obviamente con una justificación.
Las relaciones fuera de la organización formal se consideran organización informal, que surgen de manera espontánea entre los compañeros de trabajo. Estábamos viendo la diferencia entre lo formal y lo informal. En lo formal, bueno, voy a seguir las reglas, y en lo informal son las relaciones que ya voy teniendo o voy ahora sí que realizando conforme pasa el tiempo. Ok, aquí ¿qué nos quiere decir nuestra ponente? Bueno, la cuestión que nos quiere decir la ponente es que las organizaciones formales, a diferencia de la estructura social, es algo que nosotros elegimos. Si bien en la estructura social no elegimos a qué condición formar o a qué familia estar, con quién compartir, son cosas que aparecen en el destino, llamémosla de esa manera. Sí es cierto que la organización formal, o sea que la estructura social puede tener una cierta informalidad. Por ejemplo, la familia, si la estructura social de la familia, pues no firmamos un reglamento, mamá tiene que darle de comer a los hijos, papá tiene, o sea, no vamos con un notario y damos fe de eso, ¿sí? Damos fe de lo que está pasando o firmamos lo que está pasando. Claro que no. O incluso esta estructura social, nosotros en casa sabemos que papá tiene que barrer, mamá lava los trastes y los pequeños tienden la cama. Cuando llegamos a hacer estos acuerdos, pues a lo mejor los podemos poner en el refri o los escribimos en un pizarrón donde todos lo vean. A lo mejor eso sí se puede dar, pero no llegamos como contratamos el abogado, los niñitos chiquitos van por su abogadito también y nos sentamos a negociar. No, eso no pasa. Es una estructura informal y los acuerdos que llegamos con ellos son informales. Pienso también en nuestros amigos. Piensen ustedes en sus amigos. A lo mejor ya quedó como regla no establecida que cada vez que van a tomar algo y a cenar, pues nadie paga lo que le toca realmente, sino que se divide en la cuenta. O al revés, cada quien paga lo que le toca pagar, ¿no? Pero son cosas, como decimos, informales. Mientras que en otro punto, ya lo que serían las organizaciones formales, ya hay un reglamento, hay una normatividad y esta normatividad debe de tener formalidad. ¿Cómo adquiere formalidad? Pues a través de contratos, ¿sí? Esa es la formalidad, la normatividad, pero la hora de que nosotros aceptamos, luego nos ponen que tenemos que firmar. Firmamos de haber aceptado ese reglamento. Firmamos de haber aceptado esa posición, esa forma de conducirnos, ¿sí? Entonces, hay empresas, como nos lo decía la ponente, en la que las relaciones amorosas están estrictamente prohibidas. Hay otras empresas en Estados Unidos, por ejemplo, yo no sé si pasa en México, pero sí sé con certeza qué pasa en Estados Unidos. Y la cuestión es que sí puede haber cierta relación amorosa entre los miembros de una empresa siempre y cuando se notifique en primer lugar a recursos humanos. Y una vez que se notifica a recursos humanos, lo que sucede es que ya no pueden demandar a la empresa por si algo sale mal en su relación, porque ya ven que en Estados Unidos siempre demandan por cualquier cosa, o sea, eso ya nos lo sabemos de ley. Les reencanta hacer demandas, les fascina hacer demandas. Entonces, por eso en Estados Unidos,
pues lo que te hacen es, ok, tienes una relación con Pedro y Pedro con Juan. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que, ok, tengan su relación, sean muy felices todos juntos y contentos, pero eso sí, no me pueden demandar. Y tienen que comprometerse a seguir trabajando de la mejor manera posible, ¿no? Así que es importante que ustedes como administradores de empresa, en primer lugar, se aprendan de pe a pa el reglamento de su empresa. Y cuando, si a ustedes les toca hacer servicios, recursos humanos, si les toca hacer recursos humanos, entonces, ahí sí tienen que aclarar todas las reglas y hacer que los nuevos contratados se comprometan a cumplirlo. ¿Cómo se van a comprometer a cumplirlo? Pues a través de la firma del reglamento, ¿sí? Yo tenía incluso compañeros en la universidad, profesores en la universidad, que nos dictaban las reglas el primer día. Vamos a hacer esto, esto y esto. Ahora, fírmalo. Y ahí firmábamos el maestro y nosotros en la libreta, ¿sí? Firmas ahí en la libreta de que estábamos de acuerdo. O si no, bueno, pues ya manifestábamos porque estábamos en desacuerdo. Vamos a ver ahora, siguiendo la ponencia de la profesora, vamos a ver lo que es el origen de la organización formal. ¿Cómo se crea esto? Vamos a ver. ¿Cuál es el origen de la organización formal? El origen de la organización formal es el diseño creado por los propietarios y administradores que buscan definir estrategias para alcanzar de manera exitosa sus objetivos. Existen al menos 3 elementos claves que definen la organización formal. 1. La división del trabajo. Consiste en dividir un trabajo en varias actividades elementales, de modo que los trabajadores puedan especializarse y así ser más productivos. 2. Departamentalización. Consiste en crear diferentes departamentos en la misma organización, de modo que cada uno de ellos se haga responsable de una determinada actividad y objetivo. Así, por ejemplo, departamento de marketing o departamento de relaciones públicas. A medida que la organización crece, los departamentos se vuelven más complejos y se suelen crear subdepartamentos o subdivisiones. Y obviamente el control. Consiste en crear mecanismos para controlar y medir el desarrollo de las actividades de la organización. Como vemos, esto nos va a llevar siempre a lo que es la delimitación de los puestos de trabajo, así como las funciones que va a realizar cada uno de ellos y que éstas se vayan supervisando. Porque obviamente pueden surgir modificaciones dependiendo del giro que dé la empresa o los cambios que puedan existir. Si estoy viendo que van entrando o se van generando cambios, tengo que buscar también en cualquier momento actualizar esta información. Y bueno, también a lo mejor entra cierta tecnología o demás, entonces tengo que preparar al personal y avisarle que sus funciones pueden también incluir otro tipo de características dependiendo cómo vaya avanzando la empresa, pero se comenta con ellos. Sí, nada de que así ya te tocó eso, ya no. Se comenta, se capacita y ahora sí se llega a un consenso de cómo podemos apoyar al trabajador y cómo nos puede apoyar él a nosotros. ¿Cuál es? Ok, vamos a ver aquí. ¿Qué es eso de la división de la organización? Bueno, tiene que ver con que precisamente una sola persona no se puede dedicar a todo, ¿no? El jefe no tiene que hacer rápidamente jefe, contador, abogado, departamento de ventas, departamento de logística, y luego se va a
luego se va a producir, a manufacturar el producto y todo eso. No, eso no hay que hacerlo, ¿ok? Cada quien tiene que tener una división del trabajo. ¿Para qué? Pues porque, como ya les dije, una sola persona no se puede dedicar a hacer el trabajo de todo el mundo, porque pues cada quien se tiene que especializar en un elemento, ¿ok? Así que esta organización formal pues deberá de dividir el trabajo, departamentalizarlo, departamento de ventas, departamento de marketing, departamento de logística, de contabilidad, y que cada uno de ellos tenga bien establecidas cuáles serán sus metas. De esta manera tendremos un control sobre todo lo que está pasando en nuestra empresa, ¿vale? ¿Cuáles son los componentes de la organización formal? Ahora, vamos a hablar de cuáles son los componentes de la organización formal. ¿Cómo podemos realizar una organización formal? ¿Ok? Entonces, les voy a poner aquí organización formal y sus componentes, componentes. Ok, ahora sí. Aquí debemos de tener objetivos, políticas, tareas, autoridad, pero sin llegar a un componente autocrático. Responsabilidades, áreas o unidades de trabajo responsables. ¿Cómo yo expreso los componentes de una organización formal? A través de los organigramas, de los manuales, de las instrucciones, de las resoluciones, obviamente del contrato constitutivo y de los estatutos. A ver, un conjunto de reglas y procedimientos bien definidos, que son diseñados previamente con el fin de obtener alguna meta u objetivo. Entonces vamos a tener el conjunto de reglas ya establecidos con procedimientos que estén bien definidos. Vamos a obtener las estrategias y los objetivos a seguir. En la organización formal se dividen las metas a corto o largo plazo junto con las estrategias para alcanzarlas. ¿Sí? Siempre hay que tener una meta dentro de la organización para que no se pierda y se busque un objetivo. Y nunca digamos, sí, ya no pudimos, ya no. Siempre hay que tener bien clara la meta hacia donde nos queremos dirigir. También está el estatus simbólico, que es la estructura de la organización formal entrega un determinado estatus a los miembros de acuerdo a su posición y poder relativo. Sí, en este caso sería, bueno, eres el gerente, pero recuerda que tu trabajo es muy importante. O sea, ahora sí que en el puesto en el que esté, todos los puestos son esenciales y importantes dentro de la organización. Entonces hay que hacerle saber eso a la persona. Cuando nosotros le decimos, tú puedes, eres un integrante muy especial dentro de la organización, eso va a ayudar a que la persona en verdad se quiera quedar. Porque si no, si nada más los tratamos como gente X, se van a querer en cualquier momento. Entonces hay que modificar eso, hay que hacerlos parte de nuestra familia en la empresa. Esta parte de la que nos está hablando la ponente me parece fundamental. Hacer que cada trabajador se sienta en familia. Eso está padrísimo. ¿Ok? Lo vamos a recalcar fuertemente. Hacer que cada trabajador se sienta en familia. ¿Por qué? Porque como ya se los había dicho en las sesiones anteriores, estamos hablando de seres humanos que se dejan su vida en una empresa, que dejan horas, años, todo lo dejan ahí, trabajo, esfuerzo, y lo que podemos hacer de alguna u otra manera como compensación a su esfuerzo es precisamente permitir que se sientan en casa,
que se sientan como en familia. Bueno, ¿cómo podemos crear una organización formal? Pues necesitamos seguir ciertas perspectivas, ciertos puntos de vista que nos lleven a que nos indiquen a los chicos que realmente hay una organización de la empresa. Entonces, ya habíamos hablado de los objetivos. Hay que tener los objetivos muy claros. ¿Qué es lo que queremos lograr con cada departamento y con cada persona? También tenemos las reglas de lo que ya habíamos hablado en la anterior diapositiva. También tenemos eso. Las actividades definidas de cada uno de los miembros, que nos permitirán tener un estatuto simbólico, ¿sí? Que nos permitirán hacer una estructura de la organización formal, entregando un estatus a los miembros. De cada persona, dependiendo de lo que hace, va a tener un estatus frente a los demás, una posición. Luego, pues también los procedimientos de coordinación, donde tengamos muy bien definido cuáles son los mecanismos para la coordinación de actividades y los distintos miembros de la información, ¿ok? Entonces, cada quien tiene que tener bien definido lo que tiene que hacer y también, si ustedes pueden, pues decirles para qué sirve eso que tienen que hacer. Ok, tú tienes que hacer esta tuerca y ese va a ser tu trabajo los próximos 20 días. Y el trabajador va a decir, órale, pues sí la hago. Pero también tienes que decirle dónde va a estar su tuerca en el producto final, para que ellos sientan que es importante el trabajo que están realizando, para que sientan que están haciendo algo que va a formar parte de algo mayor. ¿Ok? Actividades definidas. La organización define las actividades propias de cada miembro de la organización. Se establecen obligaciones y límites. Bueno, aquí está muy claro. Tienes esta obligación y vas tú. Ahora sí que tu trabajo llega hasta tal acción. Canales de comunicación. Existen canales de comunicación definidos que deben estar acorde con la jerarquía y procedimientos propios de la organización. Aquí vamos a ver, de acuerdo a los procedimientos de cada una de las organizaciones, cómo se va a generar este canal. ¿A qué voy con esto? Cuando, como les venía mencionando algún ejemplo, si tengo algún problema, ¿a qué área me dirijo? Sí, debo de delimitar muy bien esta situación. Procedimientos de coordinación. Se definen procedimientos de mecanismo para la coordinación de actividades de los distintos miembros de la organización. ¿Sí? Te dicen, bueno, a lo mejor tú vas a trabajar con tal área de la empresa para llegar al objetivo. Repito, en el estatus simbólico, lo primero es darle una posición, es decirle, estás en esta, y ya cuando lo hacemos como relación informal, le damos la motivación para quedarse dentro de ese puesto. Pero en un inicio va a ser, tú perteneces a esta área. Aquí tenemos un ejemplo de organización formal en donde ya se empiezan a delimitar cada una de las áreas de la organización, así como sus subdivisiones. A ver, se los voy a poner porque no pudimos copiar eso. Entonces se los voy a poner. Tenemos en primer lugar a el director general. ¿Sí? En primer lugar vamos a tener a la dirección general. Y luego esa subdivisión de distintos departamentos. Por ejemplo, tenemos la dirección industrial. Dirección industrial. Y ya tendríamos ahí
el encargado 1, encargado 2, encargado 3 y encargado 4, ¿no? En el caso de que los hubiese. Luego tenemos la dirección comercial. ¿Sí? La dirección comercial. Y abajo de ella estaría el marketing. Abajo de marketing estarían ventas. Luego de ventas, logística. De logística, distribución, ¿ok? Distribución. Después del departamento comercial, después de la dirección. A ver, aquí, ¿qué nos faltó? Ok, perdón, a ver. Luego vamos a tener un nuevo departamento que es la dirección financiera. Dirección financiera. Y la dirección financiera, abajo del director va a estar contabilidad. Abajo de contabilidad, ventas. No, financiera, perdón. Tesorería. Abajo de tesorería está control de gestión. Y abajo de control de gestión tenemos informática. Luego, perdón, tenemos la dirección de recursos humanos. La dirección de recursos humanos que se hace las nóminas. Se hace gestión personal, gestión de personal. Gestión de personal. Posteriormente tenemos las relaciones laborales, que ahí entra lo que yo les decía de las relaciones amorosas, relaciones, o cuando ya te estás pasando de listo con un compañero, bueno, pues ahí hay que arreglar ese asunto. ¿Y quién lo hace? Recursos humanos. Y por luego últimamente tenemos la formación de los nuevos reclutas. Entonces, básicamente, de una manera general, aquí tendríamos un organigrama de una empresa. Este sería básicamente el organigrama de una empresa. ¿Cómo estaría? A ver, voy a bajar esto. ¿Cómo estaría manejándose una empresa tentativa, hipotética, en es que quiero bajar la diapositiva. No puedo. Ay. Ok, ya está. ¿Sí? Entonces, de esa manera sería cómo podríamos hablar de una posición y recuérdense, no olviden esto, de dejar bien clarito cómo tienen que funcionar los departamentos. Cada quien tiene una cosa muy específica que hacer. Bueno, pues aquí se deja claro cómo y dónde se tiene que hacer. Luego, continuamos. Limitar cada una de organización informal. La organización informal es aquella estructura que controla por medios no oficiales la productividad empresarial.
dentro de una organización. Incluye comportamientos, normas, interacción entre subordinados, relaciones profesionales y personales que influyen en el desempeño de los trabajadores de una empresa. Se desarrolla de manera informal, de ahí su nombre, o espontánea, entre los mismos empleados dentro de una empresa para exponer sus opiniones ante cambios en la organización a la que pertenecen. Y pueden reunirse dentro o fuera de la empresa. Dentro de la organización informal se pueden identificar al menos dos tipos de grupos. Estos son los grupos de interés, en donde se promueve alcanzar un objetivo que sea de interés común entre los integrantes. Grupo de amistad, estos son iniciados principalmente para establecer relaciones sociales entre los miembros y son empleados para la satisfacción social y emocional de los individuos. Entonces estamos viendo que a lo mejor todos van por un mismo, van en un equipo de trabajo, van por el mismo puesto porque van a realizar las mismas acciones. Entonces ahí sería un grupo por interés. Y tenemos el grupo de amistad, que son los que se van relacionando entre ellos. También en el grupo de interés es cuando empiezan a relacionarse los mismos empleados entre ellos, pero se dan cuenta de que comparten ciertas características y obviamente se genera después el grupo de amistad cuando estas características son muy identificadas y con el tiempo se van conociendo más y más. Bueno, básicamente también en la empresa, pues no somos de palo, ¿no? Nos hacemos amigos de alguien. Eso sería ya una organización informal, ¿sí? De las personas con las que nos llevamos bien o aunque no nos llevamos bien, pues tenemos los mismos intereses en la misma exposición, ¿sí? Entonces, pues eso sería básicamente lo que es la organización informal. Vamos a seguir viendo algunos puntos en este sentido. ¿Cuáles son las características de la organización informal? No hay planificación, permite la comunicación rápida y eficaz por un medio flexible, no se toma en cuenta la cadena de mando o de jerarquía, está en constante evolución, las personas son tratadas más como individuos que como grupos, no se define de forma precisa, pues sus funciones pueden cambiar. Y es esencial para las situaciones cambiantes y que son confusas. Entonces estamos viendo aquí algunas, ahora sí que pros y contras que puede tener el realizar una organización formal o el tener una relación informal. Bueno, aquí lo que nos quiere decir la ponente es que la organización informal, a diferencia de las formales, no tenemos reglas, no tenemos planes, no hay una jerarquía y es completamente flexible. Pueden entrar o salir miembros del grupo, así que no hay ningún problema en esas organizaciones. Insisto, puede ser de amistades o de interés. ¿Cuáles son las funciones de la organización informal? Crea y cimienta valores éticos, sociales y profesionales. Da satisfacción social a todos los miembros, ya que al estar en un número de trabajadores considerablemente altos, podría sentirse solo como informales, solo como uno más. Sin embargo, con las organizaciones informales, dentro de las organizaciones formales, pueden compartir quejas, ideas, experiencias y demás cosas, siendo una fuente de crecimiento y desarrollo de la autoestima individual. Promueve la comunicación abierta entre miembros acerca de los problemas internos o información de interés colectivo. Se controla el comportamiento dentro y fuera de la organización. Este último sucede más que todo en los sindicatos estudiantiles. Vamos a ver ahora sí, ventajas y desventajas de la organización informal. ¿Cuáles serían sus ventajas? Preservan la organización formal. La delegación se vuelve más fácil para los encargados. Las deficiencias gestionales son mejoradas y los administradores mejoran su gestión profesional. ¿Cuáles serían las ventajas? Las organizaciones informales se oponen a los cambios administrativos y más cuando los perjudican. Hay conflictos de interés.
Los empleados pueden malinformarse por medio de rumores. La conformidad de los subordinados puede descender su productividad y calidad de su trabajo. Entonces estamos viendo que cuando no existe una organización, todo se va a dejar guiar nada más por él me dijo, o él piensa, o él dice, ajá. Entonces cuando no hay un reglamento, no hay un seguimiento, no hay un orden de ideas, pasa eso. Por eso es importante que no nada más nos dejemos guiar a lo mejor por una. Estas son las ventajas y desventajas. Y muchas empresas que apenas están en desarrollo y en crecimiento son organizaciones informales. Entonces, como son informales, se generan todo este tipo de conflictos. Y por este tipo de conflictos, la empresa nunca es reconocida, nunca avanza más de lo que debió haber avanzado y genera roces todo el tiempo, problemas porque no hay una estructura, no hay algo que respalde, no hay una organización, no hay una administración, no hay nadie que pueda nivelar y modular cada una de las circunstancias que pase y que son circunstancias que precisamente pasan por la mala organización o falta de la misma. Bueno, lo que nos está diciendo la ponente aquí es que hay ventajas y desventajas de las organizaciones formales. La verdad es que ella se está centrando más en las desventajas, pero ya explicó algunas. A mí me gustaría hablarles un poco sobre lo que serían las ventajas, llamémoslo así, que es precisamente cuando hay más amistades, cuando no se quiere, no se tiene esa rigidez de los grupos formales, ¿sí? No se tiene esa rigidez de los contratos, de las normas, y entonces hay una comunicación abierta. Ya hay muchísima flexibilidad para hablar con el otro, muchísima flexibilidad para hablar con la otra persona, ¿sale? Entonces, eso es súper importante, porque permites que el trabajador se sienta como individuo y no como un ser humano que está ahí pues porque sí, porque por el cruel destino lo puso en ese punto, ¿no? Entonces, creando buenos aspectos, creando buenas relaciones, creando un ambiente relajado, los individuos pueden crecer, ¿vale? Vamos a hablar un poco de lo que serían los grupos informales. Sí, aquí ya estamos en otra categoría. Seguimos en la organización informal, desde luego, pero aquí vamos a hablar de grupos informales. Abusados aquí. Nuestros grupos informales y cómo podríamos mejorarlos. Grupos de trabajo informales se componen de dos o más individuos que se asocian entre formas no previstas por la organización formal. Es un grupo formado por los empleados de una organización que no se crea bajo ninguna directiva de gestión, no simplemente porque los miembros del grupo tienen un interés común compartido. El grupo puede centrarse en temas que van en contra de las normas de organización o puedan existir para mejorar las funciones del puesto de trabajo o la moral. Los grupos informales en las organizaciones no se forman, ¿ok? Que les quede bien claro, los informales no los formamos, ellos poco a poco los van formando. O previstas, no son tampoco previstas por los administradores, más bien son de creación propia y evolucionan fuera de la organización formal para una variedad de razones tales como la proximidad, intereses comunes o las necesidades de los individuos. Sería difícil para la organización el prohibir las relaciones informales de trabajo. Eso es imposible, todos necesitan socializar y a lo mejor no pueden llevar una relación tan estable como en su equipo de trabajo, pero sí con otras personas en la organización y ya estamos cumpliendo
esa necesidad, porque a fin de cuentas es una necesidad de socializar con otras personas, aunque no sean de su área, aunque no sean de su equipo, pero que estén dentro de la organización. Eso ayuda mucho a que haya un clima organizacional positivo. No puedes estar todo el tiempo separando a todas las personas. Grupo de trabajo formal. Bueno, grupos informales, pues ya lo dijeron, son los amigos, los cuates, los colegas que hacemos y se forman no por la organización, no por la empresa, sino porque ellos mismos sienten que hay cercanía y quieren estar compartiendo experiencias propias, quieren platicarlo, quieren hablarlo, quieren estar todos juntos. Y bueno, eso es lo que permite esta existencia. Por otro lado, hay que tener cuidado porque ahí es donde pueden surgir problemas. Pero la verdad, vamos a centrarnos en la parte buena del asunto. ¿Cuál es la parte buena del asunto? Pues que permiten que las personas se conozcan más, que socialicen, acuérdense, que socialicen. Grupo de trabajo formal. ¿Cuál será el grupo de trabajo formal? Bueno, pues ya se lo imaginarán. Los administradores de la organización, para lograr los objetivos y servir a las necesidades de la organización, crean deliberadamente grupos formales. El propósito principal de los grupos formales es para realizar tareas específicas y lograr objetivos específicos definidos por la organización. El tipo más común de grupos de trabajo formal se compone de individuos que cooperan bajo la dirección de un líder. Los ejemplos de grupos formales son los departamentos, divisiones, grupo de trabajo, grupo de proyecto, los círculos de calidad, comités y juntas directivas. Los grupos formales son creados por la organización y están intencionalmente diseñados para dirigir a los miembros hacia un importante objetivo de la organización. Un tipo de grupo formal se refiere como un grupo de comandos, es decir, aquellos que legítimamente puedan dar órdenes a los demás. Grupo de organización formal también se puede constituir alrededor de una tarea específica. Dicho grupo se conoce como un grupo de tareas. Entonces estamos viendo que en la informal sí hay una estructura, sí se definen las características, pero también dependen de un líder que ya traiga esa cualidad sin problema, que pueda dar indicaciones o que pueda dirigir un equipo de trabajo. Invitación. En oposición, tenemos los grupos de trabajo que son formales, ¿ok? Y eso quiere decir que son creados por la empresa. La empresa los está creando para que hagan o cumplan con el objetivo de la empresa, ¿sale? Eso es lo que quieren. Se busca, ahorita les digo, espérenme tantito, nomás copio aquí. Que haya estos grupos que permitan que se cumplan propósitos de la misma empresa. O sea que la empresa va a hablar, va a saber cuál es lo más importante, cuáles son sus necesidades, y en ese punto de sus necesidades lo que va a hacer es crear a los grupos. Son grupos de tareas donde específicamente se van a juntar para una cosa, para cumplir una cosa en específico. Y lo demás, pues no nos importa si son amigos, si no son amigos, si se quieren, si no se quieren. Es algo que a la empresa no le interesa, porque lo que la empresa quiere es que trabajen juntos en beneficio de
la empresa, ¿vale? Así que tenemos, por ejemplo, los departamentos, las direcciones, los grupos de tarea que van a trabajar a favor de la empresa. Repito, van a trabajar a favor de la empresa. Vamos a pasar a nuestra actividad y lo que vamos a hacer es realizar un organigrama, no, perdón, un mapa mental de toda la información que hemos estado dando a lo largo de esta sesión, ¿ok? Van a tener que realizar un mapa mental de todas las cosas que hemos hecho durante esta sesión. Entonces, los dejo unos minutitos para que lo hagan, ¿vale? Vamos ahí, por favor.
Ok, chicos, bueno, yo espero que ya terminaron su organigrama, ¿vale? Yo espero que ya hayan terminado el organigrama del que estuvimos hablando, que ya lo tengan todo muy clarito. Y si tienen dudas, pues ya saben que tienen que escribirme. De todos modos, nos vamos a ver la siguiente sesión, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar esto, ¿sí? Para que les dé tiempo de que ustedes también se vayan, no a la playa, se vayan a hacer las tareas que les faltan, porque les faltan muchísimas, ¿sí? No vamos a hacernos los que no. No vamos a hacer los que no hemos, maestra, me falta mi tarea, me falta mi esto, me falta mi no sé qué, pues sí, pero tienen que trabajar, chicos. O sea, nada más se la pasan ahí haciendo que tienen que trabajar, tienen que terminar su tarea, su exposición. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer, ¿ok? Y las tienen que hacer, ¿vale? Las tienen que hacer todas. Bueno, vamos a ver cuáles son las diferencias entre un grupo formal y un grupo informal. Yo me imagino que ustedes pues ya se las están imaginando, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre un grupo formal y un grupo informal? Y bueno, en un principio vamos a hablar. Ay, pensé que podía escribir aquí. No, no puedo escribir. Vamos a hablar en un principio de que ok, ay, ya me había espantado. Ay, Dios, se te trabó esto. Pues que en el origen las circunstancias de la formación de los grupos son completamente distintas. O sea, ya vimos que para un lado, el grupo formal, vamos a poner origen, esto tienen que ir apuntándolo también y se lo van agregando a su organigrama. Pues que en el origen los grupos, pues sus circunstancias de origen serán completamente distintas. Vamos a ponerle circunstancias de origen. Circunstancias de origen son completamente distintas, ¿ok? ¿Por qué? Porque los grupos formales se crean de manera deliberada, o sea, a propósito, lo hacen conscientemente la organización, para el bien de la organización y por parte de las personas que dirigen la organización. Por el otro lado, tenemos a los grupos informales y estos grupos informales, como ya lo vimos, se crean porque las fuerzas mismas del grupo hacen que se atraigan, llamémoslo así, ¿sí? Como que la misma operación del estar todo el tiempo viéndose, del compartir y tal, pues hace que tengan ciertos afanes comunes, que se sientan sociopsicológicamente atraídos, desarrollan cierto grado de empatía, de amistad, o sea, finalmente terminas llevándote bien con la gente, o mal, ¿no? Pero aquí hablamos de cosas bien, de que terminas llevando bien con alguien y se crean amistades. O luego, pues, ya se armó la reta de fútbol y aunque no te cae bien Pedro, el de contabilidad, pues le dices, vente, vamos a jugar. Y ya, aunque no se lleven bien, aunque no sean súper amigos, ¿qué son?
aunque no son súper amigos, pues ya están dentro de un grupo informal, pero lo hicieron porque quisieron. Mientras que en el grupo formal, pues lo haces porque tienes que hacerlo, no realmente porque sientes ese deseo de estar con otra persona. O sea, te ponen con Juanito de contabilidad para trabajar juntos en el desarrollo de nuevas técnicas de los empleados para mejorar su productividad. O sea, no es porque tú quisiste. En el fútbol tú quieres acercarte con Juanito, aunque no te caiga tan bien, pero quieres acercarte a él porque vas a sacar un bien, un beneficio que es jugar fútbol. Pero en el grupo informal, pues no. Ay, pensé que estaba apagado mi micrófono. En el grupo informal, no. Ahí es como que la empresa te está obligando a formar parte de un equipo con Juanito, ¿sí? Como que Juanito lo está pidiendo. Bueno, como que la empresa está pidiendo, necesita esa fusión entre tú y Juanito. Luego tenemos el objeto de los grupos. Esa también va a ser otra diferencia. El objeto de los grupos. Los grupos formales se crean de manera deliberada, ¿sí? Se crean para el objetivo de la organización, ya lo hemos dicho, se crean para el objetivo de la organización. Son el producto básico, un producto básico de la estructura social, o sea, es la base de la estructura social y formal de la empresa. Mientras que los grupos informales van a ser creados por miembros de la organización, sí, sí es cierto, van a ser creados por miembros de la organización, pero ¿por qué? Para satisfacer sus necesidades sociales. Si ustedes se acuerdan, en la primera clase hablamos de las necesidades sociales del individuo. Y hace poco estaba viendo un documental sobre que el cerebro es un órgano social que aprende de las demás personas. Ustedes, porque todo el mundo lo tiene dentro de nosotros mismos, tienen seguramente una vocecita que les habla durante todo el día, ¿no? Que es como lo que decimos Pepito Grillo o tu conciencia, que te está hablando todo el día. Pero tú no naces con esa conciencia. Esa conciencia se va formando a lo largo de tu niñez, ¿sí? A lo largo de cómo vas interactuando con las demás personas, se crea esa conciencia. Entonces, estamos hablando de que esa conciencia serían tus papás, tú mismo, tus abuelos, tus amigos, todos ahí juntos en un solo personaje. En estas personas que no tienen ¿cómo se dice? Interacción con otros seres humanos, ¿se acuerdan que hablamos de Mowgli y todos ellos? Bueno, estas personas no tienen esa vocecita que nosotros llamamos conciencia, no la tienen. ¿Por qué no se les forma? Porque no tienen un órgano social como sería el cerebro, porque no aparece ese órgano social, ¿ok? Bueno. También tenemos que otras diferencias, a ver, serían el tamaño. El tamaño del grupo es también una diferencia. ¿Por qué? Porque los grupos formales suelen ser grupos muy, muy amplios. Por ejemplo, pensemos en un departamento. En el departamento de contabilidad de Bimbo. Pensemos en el departamento de contabilidad de Bimbo. Es enorme, ¿ok? Es enorme. Entonces, si hablamos del departamento de contabilidad de Bimbo, pues hablamos de un departamento gigantesco. Los grupos formales se constituyen también para dar representación a otros grupos de intereses en la organización. Entonces, sí hay la posibilidad de que haya grupos formales muy grandes.
por ejemplo, los departamentos. O imagínense el departamento de marketing de Bimbo, ahorita que anduvo muy en moda, de que se quiso saltar la norma, ¿qué? 051. Si recuerdan que era la norma esta que decía que no podía estar personajes de dibujos, dibujos animados en alimentos. ¿Y qué hizo el Bimbo? O sea, en las etiquetas, en los empaques de alimentos, así era, en los empaques de alimentos. ¿Y qué hizo el osito Bimbo? Pues se fue a los panqueques, ay, que sofisticada, ¿no? Pues sí, a los panqueques se llaman, no me recuerdo cuál es su nombre, los hotcakes pequeñitos que vende Bimbo, pues ahí sale el osito Bimbo y también salió en las servilletas pétalo. O sea que el osito Bimbo en ningún momento se fue, pero bueno. A lo que quiero ir es que imagínense el tamaño del departamento de marketing de Bimbo, que diseñaron esa estrategia para que no se perdiera el osito Bimbo, porque sí es un personaje, a lo mejor no entrañable, digo, no estamos hablando de Cepillín ni nada por el estilo, pero sí estamos hablando de un personaje que estuvo muy presente en nuestras vidas, sobre todo por la mercadotecnia, ¿no? O sea, la mercadotecnia tenemos, bueno, voy a decir mi edad casi, pero cuando yo era pequeña tenía la promoción de que te regalaban por no sé cuántas envolturas, y 5 pesos o 20 pesos, no recuerdo bien, carritos u ositos Bimbos. Y así que pues mi generación y las generaciones anteriores fueron creando como cierta afinidad con el osito Bimbo. Y bueno, pues sí, como que significa algo para nosotros. Sobre todo diabetes. Diabetes, hipertensión y obesidad por consumir calorías a lo tonto, pero bueno. Luego tenemos que los grupos informales pues tienden a ser pequeñitos, ¿sí? Los grupos que hacemos. O sea, tal vez los grupos más grandes de manera informal pues son los que les mencioné, el grupo del fútbol, somos 7, ¿no? Pensemos, u 11 ya si hablamos de fútbol normal, 11 los que jugamos. Pero para que los grupos pequeños puedan mantenerse unidos, para que haya cohesión, sí se necesita que sea muy poca gente. Así que el tamaño, pues, es una de las grandes diferencias entre un grupo formal y un grupo informal. Luego también hablamos de la naturaleza del grupo. Ahí. La naturaleza del grupo. ¿A qué nos referimos con la naturaleza del grupo? Bueno, estamos hablando de que los grupos informales, sí, estos grupos de amiguitos que hacemos, pues van a ser estables, ¿sí? Nos hacemos amigos y seguimos hablándonos todos los días. Yo me acuerdo que en CI, cuando trabajé en Puebla, en Analco, hice un grupo muy bonito con el que era el coordinador senior y con otro amigo de ahí mismo, del mismo club de SEIS. Incluso después de que ellos se fueron, porque pues necesitaban crecer profesionalmente, pues nos seguimos manteniendo en contacto. Ahorita que yo ya no vivo en Puebla, ya es muy difícil estar en contacto con ellos, sobre todo en pandemia. Pero la verdad es que la pasábamos muy bien después de que ellos dejaron de trabajar en CI. O sea, ya no estaba la empresa como lazo entre nosotros, ya no existían esas relaciones laborales que teníamos. Sin embargo, seguía esa unión y esa amistad y todavía, pues, oye, ayúdame a hacer esto, oye, mándame, te mando esta fotito, oye, fíjate que fui a tal lugar, o sea, todavía sigue como ese lazo de amistad. La membresía, digámosle así, si es que existiría una membresía entre los grupos, pues se va a especificar a través de los procesos de organización. Eh,
Por otra parte, los grupos formales pues duran solamente lo que dure la empresa, ¿sí? Si yo fuera con bueno, pensemos en este amigo que les digo que se llama Rodri y Esteban, y todavía sigo manteniendo contacto con ellos. Pero pensemos en otra compañera que tenía yo ahí, que era Estrella, por ejemplo, la compañera Estrella, que nos teníamos que unir porque éramos las dos de humanidades y nos teníamos que unir para hacer el periódico escolar todos los meses. Ya es un grupo formal. Sin embargo, en el momento en que yo dejé de trabajar de manera presencial, ese grupo y esas relaciones se rompieron. Luego me parece que Estrella se fue ya de CI también y ya no existe ninguna relación entre nosotros, ni laboral ni de amistad. O sea, duró muy poco, ¿sí? Por eso el grupo formal va a durar lo que la empresa determine. Pero el grupo informal pues va a durar lo que nosotros mismos, sus miembros, vayamos determinando, lo que nosotros, sus miembros, pensemos que está bien. Bueno, otra diferencia sería de autoridad. Los miembros de los grupos formales necesitan autoridad, ¿sí? Como se los dije anteriormente, necesitan que un líder los guíe. Y esa autoridad, pues es una autoridad establecida por la misma empresa, ¿sale? Y aunque me cae gordito Pepe de contabilidad, pues tengo que hacerle caso para este proyecto que nos dejó el jefe. O sea, en otra circunstancia, en un grupo informal, pensemos así, en el fútbol, vamos a tomarnos unas cervezas después del fútbol, ¿no? Y Pepe me dice, pues préstame 20 pesos porque no completo para mi chela. Y tú le vas a decir, pues no, o sea, no quiero, no te los voy a prestar, me caes gordo, no. ¿Por qué? Porque no hay ahí en un grupo informal autoridad. Sin embargo, si estamos en el proyecto de la empresa y aunque Pepe me caiga súper gordo y me dice, oye, necesito que me hagas un reporte de todos los autos que hemos vendido en los últimos 10 meses. Pues aunque por dentro le digas hasta de lo que se va a morir, pues finalmente sí lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque hay una autoridad de su parte. Una autoridad que estableció la misma empresa y tienes que hacerle caso. En los grupos informales, digamos que no existe la autoridad, que todos son parte de todos, que todos sean iguales y que todos valen lo mismo. Sin embargo, ya sabemos, o sea, por nuestra propia experiencia, que hay grupos donde pues hay gente que tiene más como habilidad de convencer a las otras personas por sus propias características personales. Y hay otros compañeros, otras personas que pues tienden más a hacer lo que alguien más les dice. Entonces, tiene que ver más con las aptitudes y las características de cada persona que con una autoridad establecida, porque pues obviamente no la hay. ¿Sale? Bueno, luego tenemos el comportamiento de los miembros. Esa es otra diferencia. Comportamiento. Ay, güey. Perdón, perdón. Es que les digo que no puedo escribir con la mano derecha y de la nada se me fue el avión y estoy escribiendo con la mano derecha y me empezó a doler horrible. Comportamiento de los miembros. ¿Cuál es el comportamiento de los miembros en los distintos grupos formales e informales dentro de la empresa? Los miembros del grupo formal tienen que comportarse de acuerdo a las normas establecidas por la empresa. Ya, no hay más. ¿Sí? Estas normas están
están dirigidas o están hechas para que haya cordialidad, para que haya trabajo en equipo, para que haya eficiencia y para que haya respeto, ¿ok? Si yo quiero tener una relación amorosa con Juana y me ponen a trabajar con Juana para diseñar nuestra próxima campaña de autos, pues por mucho que me guste, no puedo comportarme de una manera irracional. Tengo que comportarme de acuerdo a los lineamientos. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo esté trabajando con Juana no quiere decir que ya somos pareja, ni mucho menos. O sea, tenemos que regirnos por las reglas de la mismísima empresa. En los grupos informales, pues realmente cada quien tiene su propio comportamiento, sus propias reglas sociales, sus propios valores. Habrá para quien la familia sea lo primero, habrá para quien no. Y sin embargo, aunque hayan personas distintas con creencias distintas, pues establece un cierto equilibrio y saben qué cosas están permitidas o no. Pero son reglas que van surgiendo conforme a su convivencia, ¿sí? Y a veces, pues, pueden permitir todo o se pueden enojar por algunas cosas, pero eso, ya esas leyes van saliendo, pues, con la cotidianidad, con el convivio. Bueno, comunicación. ¿Cómo se da la comunicación en los grupos? Pues en unos se prescribe en los grupos formales, o sea, la comunicación tiene que darse dentro de las reglas de la empresa, pero también con los medios permitidos por la empresa y a las horas permitidas por la empresa. Por ejemplo, les voy a hablar del caso CI. En CI nosotros tenemos, yo creo que ustedes lo deben de usar, un chat tipo WhatsApp. Y esa es la única forma de comunicación. O sea, la primera forma de comunicación es por email. Todo tiene que ser por email. Nosotros como profesores, y me parece que ustedes también como alumnos, tenemos un código para poner en el asunto. Así que este código lo que va a hacer es que el correo de los directivos, por ejemplo, si yo le mando mi planeación, pues va a ser un código verde, algo que no urge tanto y que tiene que revisar en algún momento, pero que no es urgente. Si yo pongo que estoy enferma y no puedo darles la clase, ya pongo otro código y ellos me tienen que responder de manera inmediata. ¿Ok? Pero para cosas más informales, como preguntarle a la profesora Rocío, oiga, ¿el jueves se trabaja o no se trabaja? Pues ya no mando un mail, si no tenemos este chat. Pero este chat tipo WhatsApp está única y exclusivamente diseñado para comunicación rápida, no tan importante, pero no se pierde la formalidad de la empresa, ¿sí? De la escuela. Porque es otra cosa que yo te mande un WhatsApp a las 10 de la noche. O sea, ya es otra cosa. Pero si yo quiero preguntarle a la maestra Rocío, oiga, maestra Rocío, ¿mañana hay clases o no? Pues le mando por medio del chat que nosotros tenemos dentro de la institución. Y dentro de los horarios que la institución lo permite, de 8 a 2 y de 4 a 8. ¿Vale? Fuera de eso, pues no. De hecho, estoy grabando esto el miércoles 31. Obviamente mañana, o sea, a partir de mañana ya todos estamos en periodo vacacional. Entonces ya no puedo escribir porque es una falta de respeto. Se sale de los lineamientos. Mientras que en los grupos formales, pues obviamente la comunicación se da desde otra perspectiva. Yo ya, o sea, aparte de que, por ejemplo, la maestra Rocío es mi directora, pues igual y somos amiguis, ¿no? Entonces ya mañana a lo mejor me la paso todo el día hablando con ella por WhatsApp, Jueves Santo, pero pues ya estamos hablando de nuestras cosas, ¿no? De nuestras amistades y nuestros planes para Navidad, por ejemplo, ¿no? Para ver qué vamos a hacer en Navidades, qué vamos a comer, el pavo, tal. Así que, bueno, pues sí es importante que tengamos en cuenta que los distintos grupos, las razones, las naturalezas de los grupos son completamente distintas en una empresa.
pueden ser tanto formales como informales, ¿sí? Y acuérdense que partimos desde la idea, vámonos para arriba, de las estructuras sociales, ¿ok? Partimos de la idea de las estructuras sociales. Entonces, es importante no perder de vista estas cuestiones, estos grupos, estas diferencias, porque pues también nos ayudarán a movernos de una manera mucho más cómoda y eficaz, asertiva dentro de la empresa, ¿vale? Bueno, se les queda como tarea, bueno, ya hicieron su actividad en la clase del día de hoy, que es el organigrama, bueno, no el organigrama, perdón, sino el mapa mental de todas estas diapositivas, en primer lugar. Y en segundo lugar, tienen el diario de clase de esta clase, ¿ok? Que ya es más fácil teniendo el mapa mental, ya nada más jalan información. Les recuerdo que el día 10 de abril tenemos lo que llamamos la exposición obligatoria. Tiene que durar de 10 a 15 minutos, tiene que haber un dominio del tema y desde luego tiene que haber un material audiovisual. Es obligatoria y vale un punto extra sobre calificación final, ¿ok? Entonces, repito, es obligatoria y vale un punto extra sobre calificación final. También hay mucha gente que me debe tareas y todo eso, tienen que entregarlo, por favor, porque si no van a reprobar. Y luego el 17 tenemos ya el examen, ¿vale? 17 examen y ensayo. Así que de una vez es muy buena fecha para comenzar a hacer sus tareas y para ir estudiando. ¿Sale, chicos? Por favor. Bueno, vamos a dejarla ahí. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el 10 de abril con sus exposiciones.